Hola, bienvenidos y gracias por su sintonía. En el libro de Apocalipsis se mencionan 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira. El pastor de México decía que estos son 3 acontecimientos totalmente diferentes, con miles de años de diferencia. Antes de cada uno de estos acontecimientos hay una tribulación, y a medida que vamos leyendo el libro de Apocalipsis nos damos cuenta de la intensidad de cada tribulación. Bueno, pues vamos a empezar con una pequeña oración. Te damos gracias, Padre Santo, en este día, mi Señor, por tu amor y tu misericordia, Padre, que son tan grandes, mi Dios. Te damos gracias, Padre Santo, por tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús, que estuvo dispuesto a pagar el precio, Señor, para poder comprar nuestra redención. Te pido, Señor, que por favor abras nuestros corazones, Señor, y nuestro entendimiento para que podamos captar, mi Dios, todo lo que tú nos quieres mostrar para estos tiempos, Señor. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Vamos a leer todo el capítulo completo para poderlo entender mejor, y después vamos a dar un repaso con todos los textos de referencias. Empezamos en el capítulo 6, versículo 1. Y dice el encabezado: el primer sello y el caballo blanco. Apocalipsis 6 del 1 al 2 dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. El segundo sello, Apocalipsis 6, versículos 3 al 4. Dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la tierra, la paz, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. El tercer sello y el caballo negro. Apocalipsis 6, del 5 al 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. El cuarto sello y el caballo amarillo. Apocalipsis 6, del 7 al 8. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El quinto sello, las almas de los hijos de Dios clamando por justicia. Apocalipsis 6, del 9 al 11, dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre entre los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansaren todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. El sexto sello, un gran terremoto. Apocalipsis 6:12. Dijo el apóstol Juan: miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla,
y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo ser vivo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? En los capítulos del 1 al 5, en los videos anteriores que ya grabamos, el Señor Jesús le mostró al apóstol Juan las características de su identidad divina, que Él es idéntico al Padre, y también le mostró cómo es que opera el reino de Dios en el cielo. También nos permite entender el poder y la autoridad que tienen Él y el Padre en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en todo lugar. No hay absolutamente nada que esté fuera del alcance o del control de Dios, porque Él es el creador de todo y tiene el control de todo. Dice en su palabra que ninguna hoja de un árbol cae sin su consentimiento, y aunque todos los cabellos de nuestra cabeza están todos contados. Esto representa el gran conocimiento que tiene el Señor. También quiero recalcar, como lo mencioné en algunos videos anteriores, cuando le pregunté al pastor de qué forma podríamos leer la Biblia, porque la mayoría de las profecías ya se cumplieron. Él me contestó que está probado y comprobado con el pasar de los años de que la Biblia es la palabra de Dios y toma vida y se cumple en todas las generaciones, porque en todas las generaciones la gente comete los mismos pecados y Dios los tiene que corregir con los mismos castigos. Así que las mismas profecías se repiten y se cumplen a través de las generaciones. Él decía que cada vez que la iglesia se acerca a una nueva etapa para cumplir el propósito que Dios ha dado a través de profecías, el enemigo se levanta con todo para tratar de impedirlo y corrompe a la humanidad para que Dios se sienta avergonzado de haberlos creado. Pero cuando la gente sobrepasa la maldad y no contentos con sus propios hechos vergonzosos, empiezan a corromper a los demás y principalmente a los niños. Entonces Dios se levanta lleno de ira para destruir a todos los que hacen maldades, así como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Y en una ocasión estaba orando por los niños alrededor del mundo y oí una voz que dijo: ninguno que tocare un niño quedará impune, aún así sean sus propios padres. Si hay algo que provoca la ira de Dios, es que le hagan daño a los niños. Y aquí entra todo, no solo abuso físico, sino también incluirlos a hacer maldades en su plena inocencia. El Señor siempre trata por todos los medios posibles, por medio de todos sus siervos, para que la gente se arrepienta. Pero cuando no lo hacen, entonces Dios se levanta lleno de ira para con todos los que no quisieron oír la voz de sus profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. El propósito de Dios al anunciar juicio sobre la tierra es para que la gente se arrepienta de sus malos caminos, como lo hizo con la ciudad de Nínive. Todos conocen la historia de Jonás, ¿verdad? El que estuvo en el vientre de un pez grande. Pues Jonás no quería ir a predicar porque él ya sabía que si la gente se arrepentía, entonces Dios no iba a destruir su ciudad. Y después él iba a quedar en vergüenza porque no se cumplió su palabra. Eso era la preocupación de Jonás, que la gente no fuera a pensar mal de él. Para los que no conocen la historia, se las recomiendo. Léanlo. Es uno de los libros más pequeños, pero con una de las enseñanzas más grandes. Toda esa ciudad era gente que no conocían a Dios. Y el rey sintió tanto temor de Dios que se vistió de cilicio
y proclamó ayuno desde el mayor hasta el menor a todos los hombres y los animales. El decreto que él mandó decía: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepienta Dios, y se arrepienta del ardor de su ira, y no pereceremos? Y en el versículo 10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Este es el propósito de Dios cuando Él anuncia juicio sobre la tierra. Él espera ver la reacción de la gente. Si la gente se arrepiente y se vuelven de sus malos caminos y entregan su vida al Señor, entonces Dios se arrepiente del mal que había dicho que les haría. Ese es un Dios verdadero, que se compadece de todos los que le temen, y los que se arrepienten, Dios los cuida y los protege de la tribulación. Aunque muchos no se quieran arrepentir, Dios siempre protegerá y cuidará a todos los que le aman y confían en Él. Con estas enseñanzas, Dios quiere establecer sus principios para establecer la segunda etapa de la iglesia, la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Ahora sí vamos a relacionar este capítulo con los textos de referencia. Vamos a empezar con el primer sello y el caballo blanco. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí dice que el Cordero, o sea, el Señor Jesús, fue quien abrió uno de los sellos. Y uno de los seres vivientes le dijo al apóstol Juan: ven y mira. En este versículo, aquí como que se entiende que el que montaba el caballo blanco era el Señor Jesús, porque se le dio una corona y salió venciendo y para vencer. Eso quiere decir que Él va adelante y está en control de todo lo que le sigue. El texto de referencia aquí es Zacarías 1:8, dice: y vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. El Señor le mostró al profeta Zacarías en una visión, vio caballos de diferentes colores, y el color de cada caballo representa algo. El segundo sello y el caballo bermejo, Apocalipsis 6, del 3 al 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Textos de referencia. Zacarías 6:2 dice: en el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro había caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos, rucios, rodados. Son los mismos colores de caballos que está mencionando aquí. El tercer sello, el caballo negro, Apocalipsis 6, del 5 al 6. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuarto sello, el caballo amarillo. Apocalipsis 6, del 7 al 8. Dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El texto de referencia aquí es Jeremías 15:3, que dice:
y enviaré sobre de ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová: espada para matar, y perros para despedazar, y llaves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Ezequiel 5, 12 al 17. Dice: la tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre delante de ti, y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desvainaré espada. Ezequiel 4 del 21 al 23 dice: por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Versículo 22. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas, que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre de ella, y os consolarán cuando vieres su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. El quinto sello: las almas de los hijos de Dios clamando por justicia. Apocalipsis 6 del 9 al 11. Y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansaren todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. El sexto sello: un gran terremoto. Apocalipsis 6:12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Textos de referencia: Apocalipsis 11:13 dice: en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Apocalipsis 16:18. Entonces hubo voces y truenos y un gran terremoto en la tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Eso sí que va a ser algo muy peligroso. Apocalipsis 6, verso 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Texto de referencia: Isaías 13:10 dice: por la cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplendor. Ezequiel 32:7 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Mateo 24:29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Apocalipsis 6:14 dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Textos de referencia: Isaías 63 del 1 al 6. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagaré en mi furor, y derramaré en tierra su sangre. Apocalipsis 16, 20 y 21. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como de peso de un talento, y
y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Apocalipsis 6:15 dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Un texto de referencia, Isaías 2:10, dice: el Señor le dijo a Isaías: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplendor de su majestad. La altivez de los ojos de los hombres será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Debemos de notar aquí que el Señor viene lleno de ira y enfurecido para castigar a todos los que hacen el mal, pero no a sus hijos. Él protegerá siempre a sus hijos. Una vez que el Señor se manifieste, ya no va a haber salvación para nadie. Por eso dice en Apocalipsis 6:16: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Se imaginan el miedo, el terror de toda aquella gente que no quisieron aceptar al Señor Jesús, y viéndolo allí personalmente, ya no va a haber tiempo para que se arrepientan? El texto de referencia aquí es Joel 2:11, dice: y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Quién puede soportar un juicio de Dios cuando sabemos que Él tiene millares y millones de ángeles? ¿Quién le va a poder hacer frente? En Malaquías 3:2 dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Él viene a purificar su tierra. Toda la ira del Señor es contra los que hacen el mal y oprimen a sus hijos. Bueno, pues vamos a terminar con una pequeña oración. Gracias, Padre Santo, Señor, por tu palabra, mi Dios. Danos entendimiento, Padre Santo, para postrarnos ante ti, mi Dios, y para que tú limpies, Señor, nuestras vidas. Quita de nuestras vidas, Señor, todo lo que a ti no te agrade, Señor. Purifícanos, Señor, para que podamos estar en tu presencia, Padre Santo, y para que podamos, Señor, hablar de tu palabra, Señor, para que la gente se arrepienta. Te pedimos también por nuestros familiares, Señor, nuestros vecinos, nuestros amigos. Padre Santo, manifiéstate en sus vidas para que ellos vengan al conocimiento tuyo, mi Dios, y sean así librados de tu ira, mi Dios. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Sean todos bendecidos en el nombre de nuestro Señor Jesús.